Como les decía, bienvenidos a todos. Buenas tardes aquí en España. Buenos días a los compañeros que se están conectando desde diversos países de Latinoamérica. Vamos a dar comienzo a la webinar que lleva por título Atención al parto en tiempos de COVID-19. Esta es la conferencia virtual o seminario virtual número 14 que realizamos en el marco del proyecto Vivir en tiempos de COVID. Y bueno, pues hoy contamos con un panel de expertas profesionales en el ámbito de la obstetricia y la ginecología, en el ámbito de los cuidados materno-infantiles. Y bueno, pues como les decía, se enmarca dentro de este proyecto de Vivir en tiempos de COVID, que es un proyecto que está promovido por el Centro Universitario IGIEA, por la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y por la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud. Y bueno, pues que espero que lo disfruten, espero que se animen a participar en la última parte de la sesión. Voy a comenzar presentando a la moderadora, que después, a su vez, ella dará la palabra a las tres ponentes. Quiero agradecerles tanto a la moderadora Matilde como a las compañeras Beatriz, Judith y Viviana, pues su participación en esta webinar y que bueno, pues que hayan sacado un ratito en sus agendas para poder compartir con todos nosotros. Sí que os agradecería ya que pudierais activar las cámaras para que nos vayan, para que estemos viéndonos. Quiero dar la bienvenida y decir que contamos con la participación, además de asistentes de España, de diferentes países de Latinoamérica, de Argentina, de Cuba, de Costa Rica, de El Salvador, creo que no me dejo ninguno, Cuba, Argentina, El Salvador, Ecuador, también tenemos algún asistente desde Ecuador. Bolivia me ha parecido también tener algún asistente, República Dominicana, he dicho El Salvador, Costa Rica, tenemos asistentes también desde Panamá, desde Perú, de Paraguay, Uruguay y Venezuela. Si me quedo por el camino sin nombrar a alguien, pues también estaría muy bien que desde el chat pudieran decirlo si no he nombrado algún país de los que están conectados. Como les decía, voy a dar paso a la presentación de Matilde Fernández. Ella es enfermera, es licenciada, graduada en enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. También psicóloga, licenciada en psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especialista en enfermería obstétrica y ginecológica, ella es matrona, tiene un doctorado en psicoeducación por la Universidad de Comillas, cuenta con más de 20 años de experiencia como profesora en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Comillas y además es tutora de la unidad docente de matronas de la Comunidad de Madrid desde 1989, en el año en el que se inició. Aquí en España la formación de matronas se hace vía residencia y bueno, pues ella es una de las tutoras que forma a los residentes en matrona. Matilde, muchísimas gracias por participar, gracias por estar con nosotros esta tarde y yo volveré a entrar al final de la sesión, pero a partir de este momento os dejo los micrófonos y las cámaras para vosotras, cuando quieras. Pues muchas gracias, Mercedes, por tu cariñosa presentación. Muchas gracias a toda la organización que hay detrás que está permitiendo que tengamos esta webinar y a las tres compañeras docentes.
Bueno, pues yo creo que la organización del evento ha tenido pues mucha luz, porque estamos hablando de todas las profesiones sanitarias, de la repercusión que tiene el COVID, y realmente de lo que nos repercute a las matronas, pues no hemos tenido tanto eco, ¿no?, a nivel social. Entonces yo creo que es un evento muy importante para que todas podamos contactar, podamos poner puntos en común, y aunque los objetivos que nosotras hemos planteado son un poquito ambiciosos, lo voy a compartir en pantalla. Un momentito. ¿Ahora está bien? ¿Se ve bien? Bueno, pues un poquito hemos sido ambiciosos, ¿no? Por una parte, pues ver cómo el COVID también ha influido en la atención de las enfermeras especializadas en obstetricia y ginecología, las matronas, en destacar, ¿no?, pues el compromiso que yo creo que tenemos todas las especialistas en la salud integral de las mujeres y de los recién nacidos, poner en valor, bueno, pues la importancia de toda la educación y de los cuidados en el embarazo, el parto y el puerperio, ver qué cambios ha introducido pues esta situación de pandemia en nuestra labor asistencial a todos los niveles, y un poquito analizar, ¿no?, qué situaciones hemos vivido, qué situaciones pues desgraciadamente seguimos viviendo, y reflexionar cuáles serían las mejores formas de intervenir. Y además, bueno, pues tener la suerte de que estamos de muchos sitios para luego al final, a través del chat de la presentación, pues compartir experiencias y cambiar puntos de vista, que seguro que nos va a enriquecer todo ello mucho, ¿no? Dentro de, bueno, pues el objetivo de mejorar en nuestra profesión. La primera docente que tenemos es Beatriz González López, que es graduada en enfermería, es enfermera especialista en obstetricia y ginecología matrona. Está desarrollando su actividad en atención primaria en un centro de salud en Toledo, y es también colaboradora docente de la unidad docente de matronas de Toledo. Entonces, pues Beatriz, muchas gracias, y yo creo que voy a apagar mi micrófono y dejo de compartir para que puedas esperar un momentito para que se te pueda ver. Muchas gracias. Beatriz, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como bien me ha presentado Matilde, soy Beatriz, ¿vale? Trabajo como matrona en un centro de salud rural en la provincia de Toledo, aquí en España. Y bueno, pues igual que en el resto de centros de salud, en el nuestro hemos tenido que cambiar un poco la forma de trabajo desde que se inició la pandemia. Voy a compartir yo ahora mi presentación. Perfecto. Bueno, pues a mí me ha tocado hablar de la atención al embarazo en tiempos de COVID. Bueno, el pasado 13 de marzo la OMS advertía en un informe que publicó del peligro que existía que acaparáramos toda nuestra atención sanitaria en el COVID, dejando de lado otros muchos problemas de salud a los que la gente nos seguíamos enfrentando día tras día. Bueno, pues como por ejemplo podían ser las intervenciones quirúrgicas más esenciales, o las personas que sufrían accidentes de tráfico, o los pacientes oncológicos con la necesidad de seguir sus tratamientos. Y bueno, pues sobre todo el tema que hoy nos compete es la atención a los embarazos que seguían su evolución y a los bebés que seguían naciendo. Por estas razones, los sanitarios que trabajamos con las mujeres embarazadas hemos tenido que ir adecuando nuestra atención a cada momento específico en el que nos encontrábamos dentro de la pandemia. Por lo que este informe de la OMS establece que todas las mujeres embarazadas, ya estén infectadas por COVID o no, o ya sean sospecha de COVID o no, tuvieran acceso a servicios de salud que estuvieran centrados en la atención a la mujer, que estos fueran respetuosos y que estuvieran capacitados, teniendo en cuenta la gravedad de la afección materna.
Bueno, en un principio, las recomendaciones generales que se les ha dado a las embarazadas y a las puérperas no difieren de las recomendaciones dadas a la población general. Son las siguientes que veis aquí en las diapositivas, que bueno, nos han repetido hasta la saciedad y que ya todos conocemos. En este caso no quiero destacar cuáles son, puesto que ya se supone que las tenemos que saber. Lo que sí quiero destacar es que la embarazada es un tipo de población que ya en condiciones normales, me refiero a una situación prepandemia, es una población muy susceptible a modificar estilos de vida. Es una población que está muy motivada a cuidarse y a realizar hábitos de vida más saludables. Con lo que ahora, en situación de pandemia, sigue siendo una población que sigue las recomendaciones por regla general de manera muy estricta, ya que son conscientes que no solo está en juego su vida, sino que además la vida de su futuro hijo también corre de su cuenta y, bueno, esto de alguna manera les hace ser más responsables a la hora de seguir estas recomendaciones. Bueno, más recomendaciones que en principio ya conocemos. Todavía disponemos de pocos estudios sobre el COVID-19 en las embarazadas, dada su corta historia. Pero cierto es que poco a poco pues, va habiendo más. La mayoría de ellos proceden de China. Estos estudios nos muestran que la proporción de embarazadas con enfermedad grave es muy similar a la población general, aproximadamente del 8%. Estos estudios muestran también que más de la mitad de las mujeres embarazadas COVID positivo eran asintomáticas en el momento del parto. En el caso de España, los datos que nos muestra la red COVID-19 SEGO, que es bueno, una base de datos, es que el 55% de la muestra que teníamos precisó ingreso. De estas, es decir, del 55% de nuestra muestra, el 9% precisó ingreso en unidades de cuidados intensivos. Y de este 9% que precisó ingreso en UCI, el 3,2% necesitó ventilación mecánica. Estos datos sugieren que las mujeres embarazadas podrían pasar la enfermedad de manera leve o asintomática, como sucede en el 80% de la población general. En la primera ola de la pandemia se realizaron bastantes cambios en las prácticas hospitalarias. En España, los hospitales que cuentan con unidades de maternidad abiertas, las matronas permanecieron con la asistencia en los servicios de maternidad, pero en hospitales más pequeños el personal tuvo que reubicarse en otros servicios. Estos cambios en las prácticas hospitalarias no solo acontecieron en España, sino que los países de la Unión Europea afectados también tuvieron que gestionar cambios similares en la atención que se proporcionaba a las mujeres embarazadas y a sus familiares. Estos cambios, bueno, pues fueron masivos y generalizados, afectando a las mujeres que en ese momento ya estaban embarazadas y que no habían recibido una advertencia previa que la atención cambiaría de manera drástica casi de la noche a la mañana. En este sentido, ha habido mucha variedad en la atención de las consultas prenatales. En el caso de Italia, algunos hospitales redujeron las consultas prenatales presenciales y empezaron a utilizar consultas telefónicas, mientras que en otros hospitales continuaron las citas en las clínicas de manera presencial y las visitas domiciliarias. Por ejemplo, en nuestro caso, durante las primeras semanas de la primera ola de la pandemia, intentamos ponernos de acuerdo todo el servicio que hacemos seguimiento de embarazo y de esta manera poder trabajar todos un poco con el mismo criterio. Tanto los obstetras como las matronas del área realizamos una reestructuración de las visitas y controles prenatales. En este momento del principio, centramos toda o casi toda nuestra atención en realizar consultas y seguimientos telefónicos. Pero bueno, pasadas las dos o tres primeras semanas, tuvimos que volver a plantearnos la reestructuración de las visitas, ya que, bueno, pues los plazos de los embarazos
son los que son, las gestaciones siguen su evolución y, bueno, no podemos permitirnos que ciertas pruebas diagnósticas y controles se pasen de determinadas semanas de gestación, con lo cual todo era un continuo cambio. Todos estos cambios que íbamos o hemos ido haciendo en nuestra atención están diseñados para reducir el riesgo de infección por COVID, tanto para las mujeres embarazadas como para el personal, como es de suponer. Y bueno, aunque las consultas telefónicas pueden ser aceptables y valoradas por las mujeres como una medida provisional, también tenemos que tener en cuenta que pueden reducir el sentido de la comunicación entre las mujeres y los profesionales. Por lo que empezamos de nuevo a aumentar las visitas prenatales de manera presencial y fuimos disminuyendo las consultas telefónicas. En la actualidad, aproximadamente, seguimos haciendo como el 30% de las consultas prenatales de manera telefónica y el resto las hacemos de manera presencial. A este respecto, también me gustaría destacar que las consultas de demanda telefónicas han aumentado de manera significativa en comparación con la era prepandemia. Me refiero con consultas de demanda a las consultas que nos hacen las gestantes, no consultas que programamos nosotras como control de embarazo. Lo que nos hace presuponer que gran parte de la comunicación cuando la consulta es telefónica se pierde y se necesitan varias llamadas para solventar lo que resuelve una única consulta presencial. Además, hay que tener en cuenta que las consultas prenatales telefónicas resultan en muchas ocasiones más dificultosas para los profesionales, como por ejemplo es el caso de mujeres que tienen problemas con el idioma. En estos casos muchas veces no podemos hablar directamente con la mujer embarazada por teléfono, tenemos que hacerlo con una persona, ya sea esta familiar o no de la gestante, que nos haga de intérprete, con la pérdida de información que esta situación conlleva. En otras ocasiones nos encontramos con mujeres que carecen de recursos y de habilidades para la comunicación, lo que también supondría una pérdida de información. Por no hablar de las dificultades que nos encontramos a la hora de identificar un problema de violencia doméstico. En el caso de que éste ya esté identificado, tratarlo de manera telefónica sin saber, por ejemplo, quién está presente en ese momento cuando tú llamas al domicilio. La verdad es que es realmente bastante difícil. Otra dificultad con la que nos encontramos es el aumento de la ansiedad en la mujer, especialmente en aquellos embarazos que son un poco más complicados. Desde luego, lo que hay que tener en cuenta es que estos cambios que estamos realizando son experimentales y que desconocemos el efecto que pueden tener sobre los resultados futuros. De seguir así, nos podemos encontrar que, por ejemplo, los casos de preeclampsia y otras complicaciones prenatales podrían pasarse por alto. Otro ejemplo sería el de aquellas mujeres que les da tanto miedo acudir al hospital o al centro de salud por riesgo a contagiarse, que evitan buscar atención adicional durante el embarazo ante signos y síntomas que en otras circunstancias sí que sí que consultarían. Otro gran pilar importante de las matronas de atención primaria sería la lactancia materna. Tanto la lactancia materna como el contacto piel con piel se han seguido llevando a cabo en la mayoría de los países europeos. No obstante, a las mujeres que dan el pecho se les recomienda que usen mascarilla cuando estén dando el pecho a sus bebés y que tomen las precauciones de higiene oportunas para reducir el riesgo de transmisión a sus bebés. En España, en concreto, los protocolos que se han llevado a cabo en los distintos hospitales con respecto a este tema han sido bastante dispares. Nos hemos encontrado con hospitales que han aislado a mujeres COVID positivas de sus bebés, privándoles así del contacto piel con piel y de la lactancia materna hasta que se han negativizado.
mientras que en otros hospitales han mantenido a estas mujeres positivas y sintomáticas con sus bebés, fomentando el contacto piel con piel. Cierto es que en los casos en que las mujeres fueron sintomáticas y se les separó del bebé, se les ha apoyado para extraer la leche materna. Lo que hay que tener en cuenta es que estas medidas se dieron en un contexto de mucha incertidumbre, de incertidumbre total. No conocíamos cuáles eran los riesgos que todo esto iba a suponer para el neonato. Bueno, por suerte actualmente los datos de transmisión horizontal son bastante más esperanzadores. Antes de acabar con la discusión, como conclusión, podría decir que durante los meses de pandemia, la atención directa a la embarazada en las consultas de bajo riesgo controladas por las matronas han sufrido una repercusión bastante importante. La educación maternal ha quedado totalmente suspendida de manera presencial. Con suerte, hay algunas compañeras, algunas profesionales que han podido realizarla a través de soporte informático. No sería, por ejemplo, mi caso, ya que aún seguimos pendientes de que nos instalen unas cámaras en las consultas para que podamos realizar educación maternal de manera virtual. Nuestras compañeras de urgencias de maternidad nos han hecho saber que esta falta de educación maternal se hace muy patente cuando las mujeres ingresan en el paritorio. De igual manera, los talleres de lactancia materna también han sido cancelados tal y como estaban planteados anteriormente. Estos eran un recurso fundamental en el soporte a la lactancia. Ahora, bueno, pues aprovechamos en las visitas puerperales para realizar, bueno, como yo llamo, los microtalleres de lactancia individualizados. Bueno, pues cabría preguntarse el impacto que esta situación va a tener en las cifras de lactancia materna. Para finalizar con la discusión, planteo lo siguiente. En primer lugar, se hace totalmente necesaria la investigación para que así podamos conocer el impacto que va a tener la era COVID en las mujeres embarazadas. Bueno, en segundo lugar, como profesional, me planteo las siguientes cuestiones. Y es que cómo podemos apoyar y tranquilizar a las mujeres, a mujeres sanas, cómo podemos proteger a las mujeres víctimas de violencia de género estando en aislamiento social. ¿Cómo podemos ayudar a las mujeres después de dar a luz con visitas reducidas y apoyo para la lactancia con consultas telefónicas en su mayoría? O es más, en un momento en el que a las mujeres les preocupa que sus partos no sean muy intervencionistas, ¿cómo continuamos apoyando a las mujeres para que tengan un embarazo y un parto positivo en el contexto de la ansiedad sostenida por COVID-19? Bueno, aún no sabemos cuáles son los impactos a largo plazo en la salud de dar a luz en una pandemia. La reestructuración de los servicios nos permitió en su debido momento responder a la pandemia y proteger a las mujeres, pero necesitamos considerar las consecuencias tanto positivas como negativas de cara a futuros repuntes en la incidencia. Esta sería la bibliografía que he utilizado y muchísimas gracias por vuestra atención. Nada, perfecto. Si es que esto es lo que tiene la tecnología. Entonces yo, a ver, quiero compartir la foto de Judith para que la veáis todas. Bueno, pues yo ahora me toca presentar a nuestra segunda ponente, que es Judith Sánchez, que es en... Ah, no está, perdón. Que yo lo estoy viendo bien, pero vosotros no, perdonad. ¿Ahora? Sí, ¿no? ¿Ahora lo veis todos bien? Pues ya ahora me toca presentaros a Judith Sánchez, que es enfermera, que es matrona, que es máster en investigación de cuidados para la salud y actualmente está cursando su... ¿Se oye? Adelaida, ¿querías preguntarnos algo? Sí, se escucha, Matilde. Se escucha bien.
Sí, Sí, no te vale. preocupes. Es que veo una mano levantada y no sé si había alguien. Si hay alguna pregunta, se puede ir incorporando al chat y al final de las intervenciones las vamos recopilando y se hacen. Vale, perfecto. Venga, gracias, Mercedes. Y como os iba diciendo, pues Judith está en este momento haciendo su tesis doctoral sobre el tema de la violencia obstétrica. Ella trabaja como matrona en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y es colaboradora docente en la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Toledo. Entonces, bueno, pues es un honor y un placer el poder hoy estar con ella y entonces dejo yo de compartir para que puedas entrar, Judith. Vale, voy a compartir la intervención, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, como bien decíamos, queríamos un poco discutir y hablar entre todos de los efectos que ha tenido el COVID en el proceso de atención al embarazo y al parto. Fijaos que los protocolos se han ido adaptando muy poco a poco durante estos meses de pandemia en España, ¿vale? Y el 3 de marzo, a nivel internacional, estamos hablando de que el 3 de marzo todavía no había estallado la pandemia a nivel europeo. El 3 de marzo, sin embargo, la recomendación era clara por parte de un artículo publicado en la revista The Lancet. Hablaba de que en el caso de las mujeres embarazadas con infección confirmada, la elección del plazo del parto debía individualizarse tanto en el plazo del parto como en la finalización del parto. Sin embargo, hablaba de favorecer el parto vaginal a través de inducciones y hablaba también de terminar con un eventual parto instrumental para evitar el agotamiento materno y para evitar también complicaciones quirúrgicas derivadas de una intervención quirúrgica como la cesárea en una paciente que ya estaba enferma. Los recién nacidos decían que debían ser aislados de su madre durante al menos 14 días o hasta que la carga viral hubiese bajado. Y durante ese tiempo no se recomendaba la lactancia materna directa. Estas recomendaciones fueron traducidas al español, al castellano, muy rápidamente. Y no fue hasta el 13 de marzo cuando la OMS se pronunció. Antes de eso, el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, aconsejaban que las instalaciones hospitalarias consideraran separar temporalmente a la madre de su bebé hasta que la madre ya no se considerase contagiosa. Durante la separación, los centros recomiendan que las mujeres se extraigan la leche materna para alimentar al recién nacido por un cuidado sano. Esto podía tener una doble lectura porque la separación de la madre de su bebé podía no prevenir la infección, no estábamos teniendo en cuenta, no se abordaba la exposición al no estábamos teniendo en cuenta que el portador, el cuidador sano podía ser portador sano. Se interrumpía el piel con piel, con la interrupción de todas las ventajas del piel con piel, se producía un estrés materno de la separación y además se dificultaba el establecimiento de la lactancia materna. Como bien he dicho hace un minuto, el informe del 13 de marzo de la OMS establecía claramente que todas las mujeres embarazadas, incluidas aquellas con infección por COVID confirmada o sospechada, debían tener acceso a servicios de salud centrados en la mujer, respetuosos y capacitados. El modo de nacimiento, por tanto, debía individualizarse y la cesárea siempre debía ser justificada. ¿Qué nos dice la evidencia científica actual? Bueno, a día de hoy no hay evidencia firme de una transmisión vertical, ya sea antes del parto, durante o tras el parto por lactancia materna del virus COVID. Los neonatos que han sido analizados de madres infectadas en el tercer trimestre han sido negativos al nacimiento, así como los estudios de líquido amniótico, de exudado vaginal y de leche materna. Esta evidencia data de junio del 2020, que es la última actualización del protocolo, de las recomendaciones que publicó el Registro Nacional de la Sociedad Española de Neonatología. Habla de 300 casos analizados y que no se han recogido de esos 300 ningún caso de transmisión vertical demostrada con pruebas virológicas.
Únicamente se ha reportado un caso de un neonato a término, hijo de una madre con neumonía, nacido por cesárea. Este caso fue reportado por China, allá por marzo. El niño resultó positivo en una muestra faríngeo tomada a las 36 horas de vida, estando asintomático. Más casos reportados han sido los 3 de neumonía con estudio virológico positivo al segundo día de vida y otros 3 con IgM positiva al nacimiento, pero con test virológicos negativos. Esto nos plantea una duda. Al ser las IgM positivas y los test virológicos negativos, ¿qué ha pasado ahí? Ha habido un traspaso placentario, que esto es poco probable, ya sabemos que las IgM son demasiado grandes para atravesar la placenta, o se ha producido IgM en el recién nacido ante una posible infección. Bueno, surgen dudas con respecto a esta presencia de anticuerpos. La evidencia científica también dice que la lactancia materna es la forma más completa de nutrición, ya lo decía Bea. Anticuerpos que vamos a desarrollar en los bebés y fijaos si son necesarios para cualquier tipo de infección respiratoria, cuanto más para una posible o futura infección tipo COVID. Ante la reciente descripción de casos en la literatura científica de positividad de PCR, es necesario seguir investigando esta posible vía de transmisión vertical postnatal. Hablamos ahora de postnatal. El riesgo de transmisión horizontal, ya sea por gotas o por contacto estrecho o a través habitualmente de un familiar próximo infectado, es igual que en la población general. Y en el Registro Nacional de la Sociedad Española de Neonatología se incluyen 30 casos de contagio postnatal ya en casa, producido generalmente en el ámbito familiar, que podríamos hablar entonces ya no solo de una transmisión vertical, también podría ser una transmisión horizontal como venimos señalando. Bueno, ya en el segundo semestre del año han surgido revisiones sistemáticas sobre este tema y metaanálisis. Yo he hecho una pequeña búsqueda y he sintetizado 3 que me han parecido interesantes, 3 metaanálisis que me han parecido interesantes. Fijaos, este primero habla de 1.287 casos positivos, con un total de 60 artículos científicos. La infección asintomática se da en un 43,5 a un 92%, fijaos en la variabilidad de los casos. La tasa de enfermedad grave y crítica por COVID se aproxima. Se notificaron en estos artículos científicos 8 muertes maternas, 6 muertes neonatales, 7 mortinatos y 5 abortos espontáneos. Y 19 recién nacidos fueron positivos. ¿Es posible la transmisión vertical? Sí, es posible. Sin embargo, no está claro si los neonatos positivos para COVID-19 se infectaron en el útero, durante el parto o en el posparto. El trabajo futuro está claro que va a consistir en evaluar los riesgos de síndromes congénitos y resultados perinatales adversos cuando la infección se contrae en el primer trimestre del embarazo o a mitad del embarazo, porque es que tenemos muchos casos de mujeres positivas en los días previos o alrededor del parto. Sin embargo, el impacto de las mujeres que han positivizado en el primer trimestre todavía no lo tenemos muy claro, porque muchas de ellas, ya os digo, pasan por asintomáticas. Este otro metaanálisis habla de una alta tasa de complicaciones maternas y neonatales, habla de un bajo riesgo de infección neonatal como conclusión. También menciona como vía de investigación la necesidad de estudios de cohortes multicéntricos para dilucidar mejor el papel del COVID-19 durante el embarazo. Aquí solamente se seleccionaron 13 estudios, todos ellos de China. La prevalencia combinada de complicaciones maternas y de cesáreas fue en el caso de las complicaciones del 55% y en el caso de las cesáreas del 88%. Elevadísimo el porcentaje de cesáreas. El 20% ingresó en UCI. Los prematuros fueron más o menos un 23%. Esto coincide con el informe de la SEGO, de la Sociedad Española
de un 24 más o menos, y luego creo que en una diapositiva posterior lo pongo, también la SEGO habla de un 10% de grandes prematuros. Las complicaciones neonatales más frecuentes fueron neumonía y síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. Y por último, este otro metaanálisis con revisión sistemática habla de 790 casos, mujeres positivas, 548 neonatos, 61 estudios, es más que el anterior. La tasa de cesárea es un 72%, el parto prematuro un 23%, bajo peso al nacer un 7% y eventos adversos varios un 27%. Las tasas son sustancialmente mayores en los estudios chinos en comparación con los estadounidenses o con los estudios europeos, especialmente si hablamos de las tasas de cesáreas. Los resultados adversos se asociaron con infecciones adquiridas en edades gestacionales tempranas, con presentación más sintomática, con síntomas de mialgia en la presentación y con uso de soporte ventilatorio o de soporte de oxígeno en la madre. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos a la mujer recién nacido con COVID en el hospital? Bueno, está claro que los cuidados tanto antenatales, como hemos visto, como postnatales se han visto modificados por la pandemia. Está claro que España ha sido uno de los países más afectados por esta pandemia. Dentro de Europa ha sido uno de los principales focos, uno de los principales países con mayor afectación, y a nivel mundial estamos también en puestos bastante por arriba. Los cambios fisiológicos del embarazo hacen que la gestante sea menos tolerante a la hipoxia, que sea más susceptible a infecciones virales. La base de datos española, como bien os decía, hablaba de una tasa de prematuridad por debajo de las 34 de 10,5%, un total de una tasa de un 24% si tenemos en cuenta las 37 semanas de gestación. No está clara si la clínica presentada al nacimiento está relacionada con infección fetal, con reacción inflamatoria, con la tormenta de citoquinas que se desencadena en la madre, con la gravedad, ya que los análisis virológicos realizados en los estudios fueron negativos. Bueno, nuestro protocolo o documento de recomendación de atención al parto en España, publicado por el Ministerio, habla de que la vía y el momento del parto deben ser evaluados de forma individual y multidisciplinar. La decisión de realizar un parto por vía vaginal o de una cesárea debe ser evaluada teniendo en cuenta el riesgo obstétrico. En los casos graves, la finalización del embarazo debe considerarse en función del estado clínico de la madre, esto es evidente, las semanas de embarazo y de acuerdo, por supuesto, con el equipo de neonatología. Actualmente hablamos de que la recomendación es la monitorización continua. No he encontrado nada sobre si se recomienda o no intervenciones muy rutinarias en los paritorios, como pueden ser la rotura artificial de membranas o los monitores internos. Entonces, deducimos que las indicaciones de estas técnicas son las mismas que en la población general embarazada, ¿vale? El personal que atiende al parto es evidente que debemos estar protegidas. Esto supuso un gravísimo problema a principios de la pandemia que todos los que hemos atendido en hospitales hemos sufrido, y que el riesgo del personal que atiende los partos debe ser evaluado individualmente. Actualmente es así, y actualmente con un buen equipo de protección el riesgo de contagio disminuye drásticamente. En España el acompañamiento está recomendado y además es que el Ministerio lo apoya que una persona esté presente con las mujeres durante el trabajo de parto, aunque la práctica varía entre hospitales. Sí he encontrado, por ejemplo, un artículo donde se habla de atención en la revista Midwifery sobre el impacto del coronavirus en las maternales,
Es un estudio donde se hacen comparaciones entre países europeos y sí, por ejemplo, en el caso de España, puntualiza que algunas prácticas se varían entre hospitales públicos y privados y el acompañamiento es uno de ellos. Y fijaos también que al principio de la pandemia, y esto lo hemos vivido probablemente alguno de nosotros, cuando una mujer daba positivo, el marido no estaba en el momento de la dilatación y el parto. Al principio, con toda la incertidumbre, el marido se quedaba fuera del hospital. El marido o la pareja, ¿vale? En el manejo perinatal, en madres con COVID-19, lo que dicen las guías es que se tomarán muestras virológicas al recién nacido y dependiendo del resultado se clasificará al recién nacido confirmado o caso descartado. En madres asintomáticas para prevenir infecciones por contacto y por gotas, se recomienda el lavado e higiene de manos siempre antes de coger al bebé. Mascarilla y cuna separadas a 2 metros de la cama. El acompañante sano es el que debe realizar las tareas y sí que se anima y se apoya a las mujeres a amamantar a demanda. Las madres sintomáticas, el neonato solo tendrá que ser ingresado, aislado y separado de su madre cuando las condiciones clínicas de la madre lo recomienden. Por ejemplo, en el caso de cuidados postnatales en UCI. Si no es así, no parece recomendable la separación, especialmente en los momentos inmediatamente posteriores al nacimiento y durante el establecimiento de la lactancia, donde se han visto y está demostradísimo el beneficio del piel con piel tanto para la lactancia como para el recién nacido. Bueno, sí que me gustaría mencionar lo que supone el COVID como factor de riesgo de violencia obstétrica y a lo mejor en esta línea habría algo de debate. Es cierto que algunos expertos al inicio de la pandemia argumentaron que el curso prudente era aislar a los bebés de las madres con COVID, sospechosos o confirmados, con el fin de reducir la transmisión. La OMS, sin embargo, rápidamente se pronunció y recomendaba que los lactantes y las madres sospechosos o confirmados debían permanecer juntos y practicar el piel con piel, el cuidado canguro y permanecer juntos para aprovisionar al bebé durante todo el día y la noche. También nos decían que el modo de nacimiento debe individualizarse, como bien hemos estado diciendo, y que al final es un derecho de la madre poder practicar el contacto, el alojamiento conjunto y la lactancia. Sin embargo, en países de Latinoamérica, y bueno, algunos de los participantes nos podrían confirmar este dato, sí que la Asociación por los Derechos Humanos en el Nacimiento informó que en muchas unidades de Brasil, Argentina u Uruguay ha habido prohibición de compañía durante el trabajo de parto y el parto. Ya no tanto es una recomendación o una duda que surgió al principio de la pandemia, lo que llama la atención es que fuese una prohibición. Fijaos que la actual reacción a los derechos humanos de las mujeres durante el parto, durante esta pandemia, es un ejemplo perfecto de lo lábiles que son, de lo poco que se necesita para que los sistemas de salud infrinjan estos derechos de las madres. Podríamos seguramente todos recordar situaciones donde han sido menoscabados estos derechos o que han supuesto las situaciones una amenaza para ellos. Bueno, las mujeres embarazadas, la Asociación Internacional de Matronas hablaban de que las mujeres embarazadas deben tomar las mismas precauciones que los demás adultos, de que toda mujer y recién nacido tiene derecho a ser tratado con compasión, con dignidad. Esto no se nos olvida nunca. También hablaba del derecho a la información, el derecho a dar el consentimiento, a revocar un consentimiento informado, a que se respeten sus elecciones de parto, sus decisiones. Por supuesto, al acompañamiento, a que las intervenciones médicas de rutina como la inducción, la cesárea, los partos con fórceps, que aumentan la probabilidad de complicaciones,
maternas como en neonatales, y que aumenta también la duración de la estancia hospitalaria, podría suponer un riesgo más, un aumento de la posibilidad de exposición a COVID. Fijaos que si, no sé, si tenemos una tasa de cesáreas en mujeres COVID positivo de un 80 y pico % como ocurría en China, pues tendremos que tenerlas en el hospital más tiempo, y es evidente que en momentos de gran repunte de incidencia los hospitales eran un foco efectivo, por lo tanto aumentábamos esas posibilidades, y sobre todo también este tipo de cosas reducen la experiencia positiva del parto tanto para las madres como para sus familias. También hablaba de toda la evidencia demostradísima que sugiere que las mujeres de que no hay evidencia que sugiera que las mujeres no puedan dar a luz por vía vaginal. Por supuesto que todo debe ser respetado, tanto las elecciones del parto como sus decisiones. En países donde los sistemas de salud podían apoyar el parto en casa, esto está publicado por sociedades internacionales de matronas. Las mujeres sanas con embarazo normal y con el apoyo de matronas cualificadas podrían tener una unidad de maternidad primaria, un centro de maternidad, más que en un hospital de primer nivel donde puede haber muchos pacientes con COVID-19. En países como Reino Unido, Holanda, pues estas recomendaciones sí tienen sentido. El parto en el agua no se recomienda, no hay evidencia, una vez más, de que el COVID se pueda transmitir a través de leche materna. Las mujeres que amamantan no deben separarse de sus bebés, se debe seguir amamantando. Y a mí una cosa que me ha gustado de estas recomendaciones que a nivel internacional daban las sociedades científicas de matronas es que las matronas son trabajadoras de salud esenciales para las mujeres en edad fértil, y desplegar matronas lejos de servicios de maternidad para trabajar en otras áreas de salud es probable que aumentará los malos resultados maternos y neonatales. Todos sabemos que, por ejemplo, en comunidades autónomas como Madrid, matronas fueron derivadas, sacadas de sus paris para cubrir cuidados en unidades especiales COVID. Evidentemente, en situaciones de pandemia tan agudas como las que vivimos al principio, esto estaba justificado, pero bueno, quiero resaltar que este punto lo desarrollan pues eso, las sociedades de matronas internacionales. La atención a la salud sexual y reproductiva debe seguir estando disponible en todos como un servicio básico de salud. Es un derecho de la mujer, no debemos olvidarnos de ello, ni siquiera en tiempos COVID. Bueno, más adelante, si queréis, podemos discutir sobre esta denuncia el parto nuestro sobre mala praxis por COVID-19, ¿no? Hablando un poco de que habían aumentado la incidencia de cesáreas, de que habían aumentado las instrumentalizaciones. Bueno, me parece interesante si queréis abrir un debate sobre esto. Y bueno, como conclusión deciros que actores tanto gubernamentales como profesionales y organismos internacionales confían en las normas internacionales de los humanos, en las mejores prácticas clínicas y, por supuestísimo, en la evidencia científica más reciente disponible. Y solo entonces la provisión de atención de maternidad puede estar verdaderamente al servicio de la salud, al servicio del bienestar y al servicio de la dignidad de las mujeres. Las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir una atención a la maternidad respetuosa y de calidad, sin que las prácticas resulten una violación para sus propios derechos. Y aunque la pandemia puede justificar algunos cambios, intrapartos, prenatales y pospartos, deben ser necesarias, proporcionadas, razonables y lo menos restrictivas posibles siempre. Bueno, y esta es la bibliografía que he utilizado, que la dejo a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Judith, por tu brillante exposición. Vamos de tiempo complicado. No sé, hay una pregunta que yo creo que es muy concreta hacia ti, Judith. No sé si la quieres contestar ahora o tomar nota para contestarla después. Tomás Eduardo. Pues, ¿Sí? Sí.
Sí, dímela, porque no me ha dado para poder leerlo. Mira, pues Tomás Eduardo Castro Bautista pregunta qué experiencia conoces con el tratamiento con plasma convalesciente en embarazadas. Si quieres, tomas nota de ella y luego, si es así una pregunta, si hay más preguntas al respecto, luego ponemos más, pero si no, empezamos luego con ella si quieres, ¿vale? Vale, genial. Porque yo creo que esa es una pregunta que es como muy específica para ti. A continuación, pues vamos a presentar a Viviana. A ver que comparto la imagen de Viviana para que, bueno, la vais a ver inmediatamente, pero para que la tengáis aquí, compartir. Ahí tenéis, pues Viviana, pues es un honor representar a Viviana porque es enfermera magíster en materno-infantil, es profesora adjunta a la carrera de la licenciatura en enfermería en la Escuela de Enfermería Universidad Nacional de Misiones, profesora de posgrado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, tiene una trayectoria importante y además actualmente es secretaria de la Federación Panamericana de Profesiones de Enfermería y exsecretaria de Ciencia y Técnica de la Federación Argentina de Enfermería. Entonces, bueno, pues es un placer y un honor, Viviana, poder contar contigo y tienes la palabra. Sí. Buenas tardes a todos. Mercedes, por favor. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, desde la Argentina les saludo y en sí también es un honor poder estar con ustedes y conocer un poco de la realidad a nivel mundial, ¿sí? De determinados países y sobre todo también una temática tan relevante como es la atención, ¿sí? Del parto en tiempo de COVID. Siguiente, por favor. Bueno, la temática al cual voy a desarrollar lo más meticuloso posible, porque es una temática bastante amplia, que es el parto humanizado en instituciones de salud de la Argentina durante la pandemia. Para comenzar es importante resaltar un poco de los indicadores básicos de la Argentina para contextualizar la misma, ¿sí? En la Argentina tenemos una población estimada para el año 2017 de 44.044.811, una tasa bruta de natalidad de 16 por 1.000 habitantes y una razón de mortalidad materna de 2 por 100.000 nacidos vivos. ¿Por qué parto de esta contextualización? Porque es importante resaltar la tasa bruta de natalidad y por lo cual también la magnitud de la población materno-infantil para acentuar lo que sería por qué a nivel país se trabaja meticulosamente en la atención materno-infantil. Siguiente, por favor. Vivimos en sí en una sociedad diversa y en constante cambio, ¿sí? Donde las personas tienen concepciones muy diferentes acerca de la mejor forma de nacer, ya sea en el domicilio o en el ámbito institucional. El nacimiento en sí es un acontecimiento familiar donde la familia son los protagonistas principales y constituye nuestro foco principal a la hora de brindar atención holística. En la Argentina, el parto humanizado es un modelo de atención con el fin de brindar a las embarazadas protagonistas, ¿sí? Nuestra principal protagonista, la libertad para la toma de decisiones sobre las condiciones en las que quiere parir, tratando de disminuir las sensaciones de miedo e inseguridad y también por medio de un acompañamiento de la parte de enfermería basado en cuidados humanizados con el fin de contribuir a un bienestar tanto a la embarazada como también a la familia. Cabe mencionar que el parto humanizado tiene su enfoque centrado en los elementos que llevan a un parto digno, con la participación de la familia. Para una mejor comprensión, ¿sí?, de la temática, para una mejor comprensión del parto humanizado en la Argentina, tengo que recuperar algunos hechos trascendentales que marcan un antes y un después de lo que actualmente se está vivenciando en tiempo de pandemia. Por lo cual, como podrán ver en la presentación, voy a tocar 4 ejes principales o desarrollar 4 ejes principales que marcan un antes y un después en lo que es la atención materno-infantil, que es
la Ley 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud y Procreación Responsable, que se creó en el 2002, la Ley 25.929, que es la Ley del Parto Humanizado, que se creó en el 2004, pero recién se reglamentó en el 2015. La Ley 26.485, que es Protección Integral para Prevenir, Sanción y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el ámbito en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, que se creó en el 2009, y en el 2010 lo que sería la maternidad segura y centrada en la familia. Todas estas reglamentaciones y normas nacionales vigentes tienen su impacto sobre todo lo que es ahora lo que es la maternidad segura y centrada en la familia, todo lo que es las instituciones de salud que atienden a la madre, al niño neonato. Siguiente, por favor. Bueno, en sí la ley 25.673, fue creada, ¿sí?, en el 2002, como ya lo había dicho, ¿sí?, fue creada en el 2002, y en sí esta ley, que era para crear el Programa Nacional de la Salud Sexual y Procreación Responsable, tenía como finalidad la prevención, y apuntaba a disminuir lo que sea la morbimortalidad materno-infantil. El programa buscaba que toda la población, sin discriminación, ¿sí?, alguna, tenga acceso a información y consejería en la materia de sexualidad y comportamiento reproductivo. En concordancia a esta ley, ¿sí?, en el 2004, se sancionó la ley 25.929, que es la ley conocida como la Ley del Parto Humanizado, que regula los derechos del padre e hijos durante los procesos de nacimiento, aplicable tanto en los ámbitos públicos o como privado de atención de la salud. Esta ley en sí acentúa que los derechos que poseen todas las mujeres en relación con el embarazo, el trabajo del parto y el posparto. También sobre el recién nacido, el padre y la madre de las personas recién nacidas en situaciones de riesgo, y consta con artículos que buscan proteger los derechos de los grupos de mayor vulnerabilidad social. Siguiente, por favor. Continuamente a esta ley, en el marco de la temática de la atención de la madre y el niño, en el año 2009 se sancionó la ley 26.485. Que esta ley justamente acentúa la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley estaba en conformidad con lo establecido en la Ley del Parto Respetuoso. ¿Qué se puede acentuar dentro de esta ley que contempla la denominación violencia obstétrica como una de las formas de agresión contra las mujeres? En sí, el siguiente, por favor. La violencia obstétrica es definida, ¿sí?, como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresados en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Dentro de esta denominación violencia obstétrica clasifica dos subgrupos muy importantes a desarrollar, que son la violencia de género y violencia institucional. En cuanto a la violencia de género, se toma como toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación de desigualdad de poder, afecta su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, como así también su seguridad personal de la mujer. En cuanto a la violencia institucional, es aquella realizada por los funcionarios, por los profesionales, personal e institución en un marco de una institución que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir en sí que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejercer los derechos previstos en las leyes. Todo este marco normativo, siguiente por favor, se venía trabajando en las diferentes instituciones hospitalarias maternos infantiles en la Argentina.
Sin embargo, necesitaba un modelo de atención que recién en el 2010 se logró el mismo, ¿sí? Que fue trabajo arduo de 35 años de un equipo de salud del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos Aires, que ellos constituyeron lo que es el paradigma de la atención perinatal mediante un modelo de atención, ¿sí? Un modelo de atención con enfoque intercultural. El mismo modelo que en el 2010 la UNICEF Argentina impulsó la implementación de la iniciativa Maternidad Segura y Centrada en la Familia, ¿sí? El modelo de atención perinatal propuesto por la iniciativa favorece el cumplimiento de las normativas que yo acabo de mencionar, que son justamente la ley del parto respetado y la ley también de lo que es la protección integral, ¿sí? De la mujer. Esta maternidad segura y centrada en la familia constituye un trabajo, fue logrado gracias a un trabajo arduo. Y en los últimos años, de esos 35 años del Hospital Sardá, que es uno de los hospitales de referencia materno-infantil de Buenos Aires, en los últimos años que ellos implementaron el mismo, empezaron a redactar su marco teórico y por fin, luego de varios años de implementación, lograron mejorarlo y pudieron lograr que se replique en todas las instituciones hospitalarias materno-infantil a nivel país. La iniciativa de la maternidad centrada en la familia está inspirada en la iniciativa del Hospital Amigo de la Madre y del Niño, creada por OMS y UNICEF en 1991 para promover lo que es la lactancia materna en la maternidad. Y en Argentina fue iniciada también en 1994. ¿Qué podemos acentuar de este enfoque o modelo de atención en lo cual ahora están trabajando todas las instituciones de atención materno-infantil? Siguiente, por favor. Es que la maternidad segura y centrada en la familia es una cultura organizacional y que reconoce a los padres y a la familia, junto con el equipo de salud, como protagonista de la atención de la mujer embarazada, la madre y el recién nacido. ¿Qué puedo acentuar de este modelo? El modelo es muy amplio, pero tiene 5 ejes principales que sustentan el modelo, que son la cultura organizacional, centrada en la familia, la seguridad de la atención, la protección de los derechos de la madre, padre, niño, hijo, hija, la promoción de la participación, que es el tercer eje, y colaboración de los padres, familia y la comunidad, donde una de las principales actividades que se lleva a cabo para la implementación de la misma es el empoderamiento de la población, ¿sí? De estas madres en edad reproductiva y madres adolescentes también. El cuarto eje se trata sobre el uso de prácticas efectivas y seguras. Si ustedes pueden ver la presentación, ¿sí? Están redactado cada uno de estos ejes denominados. Este eje tiene relación directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Y el fortalecimiento, el quinto eje, es el fortalecimiento en sí de la iniciativa del Hospital Amigo de la Madre y del Niño, o sea, acentuar nuevamente todo lo que es el trabajo de la lactancia, de consultoría de la lactancia materna. Otra actividad que lleva a cabo este modelo y es de gran importancia justamente son las residencias, porque los hospitales maternos infantiles tienen residencias, ¿sí? Residencias donde las madres que viven, justamente está la población vulnerable, las madres que viven en otra, alejado justamente de la institución donde tuvo su niño y está internado en neonatología o todavía amerita estar dentro de la institución, que tengan una residencia o madres embarazadas de alto riesgo, quedan en la residencia que está cercana a la institución hospitalaria, donde ellas puedan constantemente tener un lugar donde descansar y poder ir a visitar a su niño y a tener una relación, una vinculación más amena en el momento que sea necesario, y también poder contar con ellas cuando puedan, digamos, un acceso rápido a que puedan ser llamadas por el equipo interdisciplinario de atención del mismo. Siguiente, por favor.
esta es la siguiente en sí. ¿Qué pasó? La Agencia Nacional de Noticia Oficial de República Argentina, en plena pandemia, ¿sí?, sacó un artículo, una noticia, que justamente en la semana del parto respetado, que generalmente la semana es en mayo, sobre que hubo un aumento de la violencia obstétrica. ¿Pero qué acentuaba de ese aumento de la violencia obstétrica? Que las temáticas referidas como problemas que no contribuye a que el derecho de la mujer sea implementado, sea cumplido en la institución de salud, tenía referencias como ¿cuáles serían estas problemáticas? La falta de información, ¿sí? Llegó la pandemia, la atención de la embarazada se complicó en las instituciones de salud. Recuerden que nosotros tenemos una alta tasa de natalidad, por lo cual tenemos muchos embarazos, y la atención directamente disminuyó, ¿sí? No se le brindaba información, tenían falta de información, la suspensión de los turnos de controles y análisis, y también el impedimento para ser acompañado en la sala de parto. Estos eran cuatro ejes principales que dentro de esta noticia como que resaltaba que estaba acentuando una violencia obstétrica hacia la mujer. Siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo de los banners que se trabaja de empoderamiento a la población, que están en las diferentes instituciones de salud, ¿sí?, colocado en los lugares donde las madres realizan las esperas para su atención, porque además de las capacitaciones que se suele dar en los pasillos, se adaptan a la población, ¿sí? Se tiene un Zoom, ¿sí? Se tiene un Zoom, pero un lugar donde puedan hacerse capacitaciones, pero también se trata de trabajar con folletería de empoderamiento y aprovechar toda oportunidad para empoderar a esta madre, adolescente o futura madre. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó? En plena pandemia, desde el Ministerio de Salud de la Nación, en abril específicamente, el 2020, previendo todas las situaciones que podría llegar a acarrear esta pandemia, sacó y difundió las recomendaciones para la atención de la embarazada y el recién nacido, ¿sí?, en contexto de pandemia. Justo dentro de estas recomendaciones, uno de los ítems que más fue acentuado y que tiene relación justamente con la nota periodística, ¿sí?, que las recomendaciones del Ministerio de Salud acentuaba que se permita la presencia de un acompañante, ¿sí?, en la sala de parto que sea seleccionado o elegido por la madre, por la embarazada, pero sin infección o que no tenga ninguna sospecha de COVID-19. También que se recomendaba la alimentación de recién nacido con leche materna, ¿sí?, siempre y cuando, como decían las colegas anteriores, acentuando el estado de la madre, ¿sí? Y también la recomendación del parto espontáneo por vía vaginal. ¿Por qué? Porque eran tres temáticas que eran de mucha controversia a nivel social y que las madres en sí estaban preguntando constantemente y buscaban, ¿sí?, una respuesta. Del Ministerio de Salud Pública, a salir las recomendaciones, se empezó a empoderar a la población con estas recomendaciones y a trabajar por medio de la parte virtual, aprovechando que tenemos una población de adolescentes embarazadas, la parte virtual y todo lo que es digital para poder llegar la información y empoderar a esta población, además de su derecho, cuáles eran las recomendaciones que se tenía, entonces que ellas puedan también exigir sus derechos. Siguiente, por favor. Cabe mencionar que en sí también se puede resaltar que existe la Semana Mundial del Parto Respetado. En todas las instituciones que son maternidad segura y centrada en la familia, todas las instituciones realizan su adhesión a lo que es la Semana Mundial del Parto Respetado, cuya iniciativa se retoma de la Organización Mundial de la Salud, del trabajo llevado a cabo de la Asociación Francesa por el Parto Respetado.
emprendido en el 2004 y que tiene como fin visibilizar el modo en que se atienden los partos en todo el mundo y exigir el cumplimiento en sí de derechos vinculados al nacimiento. Entonces, una semana en el mes de mayo, cada institución o los hospitales maternos neonatales, también llamados, festejan, además de realizar empoderamiento de la población y todo lo que se pueda realizar para poder empoderar a esta población y capacitar también no solamente a la población, sino de las normas vigentes a todos los profesionales de la salud que están dentro de esta institución, se acentúa lo que es el parto respetado. El mismo es para visibilizar, como ya mencioné, el cumplimiento del derecho, el vínculo del nacimiento y concientizar acerca de los derechos de la madre y su recién nacido. ¿Qué puedo decir para terminar? Como verán, es una temática amplia, existen otras leyes más, pero estas son las más relevantes en lo que es la atención materno-infantil. Argentina tiene todo un enfoque muy especial sobre los modelos de atención segura y centrada a la familia y tiene normativas vigentes que contribuyen a la atención holística, ¿sí? Para terminar, me parece importante resaltar, ¿sí?, de que de cada uno de nosotros como profesionales de la salud debemos capacitarnos y formarnos constantemente en todo lo referente a las temáticas de la atención perinatal y sobre todo en este momento de tiempo de pandemia, ¿no? Y aprovechar toda oportunidad en empoderar a la población, siendo que ellos son nuestros principales referentes del cuidado cuando hablamos de un enfoque del arte de cuidar de enfermería y quienes podemos contribuir de esta manera a transformar nuestra realidad o dar seguridad desde nuestra profesión a estas mujeres adolescentes, mujeres embarazadas o posibles gestantes. Muchísimas gracias. Pues nada, Viviana, muchísimas gracias a ti por tan brillante exposición. Y bueno, pues yo creo que con este elenco de ponentes que hemos tenido y esta panorámica tan amplia, pues yo invitar a Beatriz y a Judith a abrir la cámara para iniciar el coloquio. Mercedes, también si quieres participar en algún momento, pues encantadísimas de contar contigo también. Y bueno, yo no sé si había habido una pregunta técnica primero y si querías contestarla, Judith, que yo creo que era un poquito más para ti, sobre la pregunta que nos hacía Tomás Eduardo sobre el plasma, tu experiencia con el plasma convaleciente, o si no, Beatriz, o ¿quién quiere contestar? ¿Se me oye? Había otra pregunta, yo no sé si también era para Judith, que decía que de acuerdo con los resultados científicos disponibles, sí, bueno, había visto, aprovechando que Judith está conectándose, de esa pregunta sí que tengo datos del Ministerio de Sanidad y no se puede evidenciar que esté relacionado ni los partos prematuros ni los abortos con infección por COVID, que era otra de las preguntas que habían hecho. Sí, esa era una pregunta que había hecho Miguel Cuevas y entonces estaría contestada, ¿no? Fenomenal. Judith sigue conectando. Nos habían preguntado también un poquito por la experiencia. A ver, un momentito, que lo tengo aquí. Que si habíais vivido alguna situación con la que no estuvierais de acuerdo. No sé si puedes empezar tú, Beatriz. Sí, a ver, sí que es verdad que en mi caso el equipo nos pusimos todos bastante de acuerdo y no he vivido este tipo de experiencias, pero sí que en algún momento he sentido bastante impotencia, ¿no? De que eran las propias mujeres las que se negaban incluso a hacerse los propios controles de embarazo, incluso en embarazos de riesgo, que no acudían a las consultas y de verdad que me resultaba muy difícil hacerles ver que casi que era más peligroso no acudir a los controles que el
el riesgo de contagio que pudieran tener por el hecho de acudir a los hospitales. Y bueno, pues esto sí que en plena pandemia me ha llevado un poco de cabeza con las mujeres. Pues muchas gracias y no sé si Viviana, ¿tú has tenido alguna experiencia? Experiencia en la asistencial como profesional de la salud no, pero sí como acompañante de mi embarazo, de mi hermana que está embarazada, no, de mi sobrina, perdón, que está embarazada. Tuvo una supuesta amenaza de parto prematuro y acudimos a una institución de control de urgencia de ámbito hospitalario, digamos, público, y nos dieron un turno para una ecografía de 2 semanas, para 2 semanas posterior. Inmediatamente yo entré en crisis, esto ya es una parte de vivencia personal, e inmediatamente me fui a una institución de ámbito privado y pagué la consulta y pagué la ecografía de urgencia porque amerita, según todos los conocimientos que traemos como profesional, que inmediatamente se debe atender a una embarazada, más cuando está teniendo una amenaza de parto, ¿sí?, prematuro. Y no recibimos en la institución ninguna contención y ninguna atención de un profesional. Quien nos atendió fue el de seguridad y nos dio el turno. Eso es todo, no puedo decir más nada. Pues es muy ilustrativo, con todo el dolor lógico de tu corazón por la cercanía y por el tema, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por compartirlo, Judith. Tenemos ahora... Estamos, sí, me oís, ¿no? Sí, te damos la palabra. Vale, sobre el tema del tratamiento con el plasma en mujeres embarazadas, la evidencia que he encontrado no tenía constancia de que se usara, ¿vale? Por lo menos, al menos yo en mi hospital no lo he visto usar. A nivel de España no he escuchado tampoco que se utilice. Sí que he leído hace nada que hay varios estudios aleatorizados, hay varios estudios clínicos aleatorizados para intentar probar este tratamiento en mujeres embarazadas, que no se considera el embarazo un motivo de exclusión para ser tratadas con plasma, que podría ser un hallazgo alentador, pero que de momento no es una alternativa fehaciente, no es una alternativa, no es una primera elección. De hecho, también he visto un caso clínico en PubMed ahora mismo de una embarazada de 34 semanas que mejoró. Además, un caso de preeclampsia mejoró, pero que no es concluyente porque se usaron otros fármacos, los fármacos prototípicos que se están usando en COVID, ¿vale? Entonces, bueno, yo la escasa evidencia científica que hay sobre este tema es bastante, bueno, podría ser una vía a desarrollar en un futuro. Y nosotros, yo por ejemplo, en los casos de preeclampsia que hemos tenido en el hospital, que además ha habido varios y que se ha comprobado con el paso de los meses y el paso de los casos que el COVID es un factor de riesgo para la preeclampsia, yo los casos que he tenido han mejorado en la finalización de la gestación y han sido en UCI con soporte como en un adulto, en una adulta sana, vale, en una adulta no embarazada. Pero sí que nosotros ponemos en nuestro hospital y en España a nivel nacional se pone y está indicado por el Ministerio utilizar heparina de bajo peso molecular como prevención en mujeres COVID asintomáticas, son 15 días de manera preventiva, y como tratamiento se utiliza también la heparina, ¿vale? Así como cosa un poquito diferente con respecto a la población general, ya que como el embarazo aumenta el riesgo protrombótico, pues se le añade de manera preventiva la heparina de bajo peso molecular. Y otra cosa que he leído con respecto al plasma es que las embarazadas no pueden ser donantes, las embarazadas positivas. No sé si me aclaro un poco la pregunta. Yo la verdad es que me he quedado así un poco porque no es un tratamiento muy utilizado actualmente. Vamos, que está en vía de desarrollo, yo creo. ¿Vale?
Sí, bueno, la pregunta la había formulado Tomás Eduardo Castro. Si necesitas algo más, pásanoslo por el chat para que nuestras ponentes puedan ampliarte, o si necesitas algo más o tú tienes experiencia con el plasma y quieres contarnos algo, pues por compartir también a través del chat, pues agradecida si compartes tu experiencia. Y luego habíamos preguntado antes, Judith, si teníamos una pregunta que nos decía que si habíamos vivido alguna situación en la que no estuviéramos de acuerdo. Y tú, que estás en la asistencia hospitalaria, no sé si te lo puedo preguntar. Bueno, a ver, yo creo que todos los que me estén escuchando que estemos haciendo asistencial, pues pensamos lo mismo, ¿no? Evidentemente han sido meses muy complicados. Nosotros no hemos trabajado en UBIs, ¿no? Estamos atendiendo a mujeres embarazadas, pero han sido meses muy fastidiados, con muchísimo miedo, enfrentándonos a situaciones ya no de la embarazada, también nuestra, una incertidumbre total y absoluta. Y al principio de la pandemia sí que en marzo, abril sí que fueron meses complicados. Yo me acuerdo que al principio era como, pues hacemos alivios expulsivos a todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Y por qué si la mujer es asintomática? No estaba yo entendiendo, a veces no entendía muy bien nuestros propios criterios, ¿no? Y el de los profesionales médicos. Pero bueno, yo creo que también esto ha servido de experiencia, que hay que darle también una visión constructiva. Y es que hemos mejorado mucho en estos meses. Actualmente no tiene nada que ver, hemos normalizado muchísimo la situación en los paritorios. Se sigue viendo alguna cesárea, que a lo mejor se podría mantener, se podría esperar o no sé. Sí, se ven algunas situaciones similares. Yo en primera persona, pues sí he vivido cosas que no me han gustado, pero quizá... Bueno, sirven, yo creo que a mí me han servido como enriquecimiento personal, ¿no? El ser capaz de discriminar esas situaciones y el hacer una lectura positiva de esas situaciones, de que no vuelva a ocurrir. Yo lo contaba y lo cuento porque yo prefiero no hablar de otras personas, ¿no? De otros profesionales. Yo sí que cuento en primera persona. Y quienes me conocen, que si está alguien conectado que me conoce, lo sabe, que muchas veces me he sentido fatal. Yo misma me he ido a casa fastidiada porque he tratado a una mujer peor, o he considerado que no la he tratado como habitualmente lo hago, por el mero hecho de tener un prejuicio, o por el mero hecho de que no se haya hecho una PCR y te entre la duda, o no sé. En mi hospital, por ejemplo, tenemos una alta incidencia de mujeres positivas con una nacionalidad concreta. Entonces yo, y esto lo hago como ejercicio de reflexión y desde la más completa humildad, yo me he sentido fatal por haber tenido el prejuicio de pensar que por el mero hecho de ser de tal nacionalidad va a ser positiva, ¿no? Esto es duro, y es duro reconocértelo a ti misma, sobre todo cuando pretendes hacer una buena asistencia. Yo no me considero que sea la más diligente de las matronas, pero ostras, no sé, intento empatizar siempre con la mujer, y verme en esa situación para mí sí que ha supuesto a nivel personal un problema. El irme a casa diciendo, pero yo digo que tú no eres así. O sea, pero ¿por qué te arrastra? Y la pandemia nos ha arrastrado a situaciones que pensábamos que nunca íbamos a vivir, porque, no sé, la duda, el miedo, no sé, cosas que yo en primera persona he vivido. Entonces sí, creo que la respuesta es que sí que he vivido situaciones en las que no, ahora pienso y digo, madre mía. Pero bueno, también hemos aprendido mucho, yo creo, y hay cosas muy buenas. Esto nos ha traído cosas muy buenas. Por ejemplo, yo he redescubierto ciertas cosas también a nivel profesional, y quiero pensar que de todo se puede extraer un aprendizaje.
Pues muchas gracias, Judith. Yo creo que lo que aportas es muy valiente de reflexión personal, ¿no? sobre la asistencia. Las compañeras del área norte de Madrid de atención primaria y las compañeras del Hospital Infanta Sofía y el Hospital La Paz, que son con las que yo más me relaciono, también me han comentado, ¿no? Que además han vivido como fases en la experiencia, de que todo era imposible, no podían pasar los papás, luchar porque pasaran los papás, a verse que estaban atendiendo con bastante normalidad a las mamás y encontrarse que había mamás que eran positivas y que no lo decían. y claro, si atiendes sin protección a una mamá que es positiva, pues en lo que es un parto con la media de 6 horas en un segundo hijo y 12 horas en un primer hijo, pues estás infectada segura. Y cuando nacía el bebé te pedían la PCR para el bebé y quedaban muertas. Entonces, bueno, yo el testimonio no es mío, es de ellas, y compartirlo aquí, que ha sido muy duro, que gracias a eso, pues yo creo que muy pronto en muchos hospitales, espero que en Latinoamérica también, empezamos a hacer las PCRs enseguida a todas las embarazadas, y el poder hacer la PCR a la embarazada pues te da la seguridad de poderla atender pues cariñosamente. Me imagino que, Beatriz, tú también harás lo mismo, que les decimos que si la PCR es negativo las atendemos normales y que si la PCR es positivo nos disfrazamos de astronautas, pero que debajo del disfraz de astronauta de COVID, pues que seguimos estando nosotras intentando contactar, aunque lo único que tengamos sea la mirada y los guantes, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahora ya estamos en otra fase y que gracias a Dios pues esto está todo mejor. Hay más preguntas en el chat. Hay una pregunta que nos dicen sobre el cordón umbilical. No sé quién quiere contestar, si se está donando, si no se está donando. Pues nosotros, si te soy sincera, hace muchos meses que no hacemos donaciones. Creo que ha pasado, ¿ves? Esto es otra consecuencia de la pandemia, que ha habido como cosas que antes se hacían de manera casi sistemática o muy normalizada y que ahora han pasado a un segundo plano. Y la verdad es que lo reclaman o lo piden muy poquitas mujeres. Vamos, yo ya te digo que en mi experiencia en el último año probablemente ninguna. Pero por eso creo que hemos focalizado toda nuestra atención a en la pandemia y nos hemos olvidado también de que la normalidad tiene que seguir existiendo. Entonces yo no he tenido muchos casos. De todas maneras, también cabe decir que en España en los últimos años ya se hacían pocas porque los bancos estaban bastante llenos. Entonces no era algo que se estuviese haciendo mucho. ¿Vale? Al menos en mi zona. Beatriz, ¿tú quieres añadir algo? Bueno, con respecto a las donaciones de cordón, como se hacen en el hospital, y es verdad que desde atención primaria, en el área que yo trabajo, no lo solicitan, pues tampoco puedo añadir gran cosa. A ver, me consta que se hacen muy poco, casi nada, porque trabajo trabajo en el área donde luego van a hacer los partos Judith y las compañeras. Entonces sí que es algo que en principio no lo solicitan mucho las mamás de la zona. Viviana, ¿tú quieres comentar algo al respecto? No, directamente información sobre la temática en este momento no lo tengo en sí. Nosotros en el área norte de Madrid tenemos dos hospitales de referencia y me consta que en uno de ellos, ahora mismo, nosotros en España tenemos, me imagino que en muchos sitios, dos posibilidades, donación pública y privada, y en uno de los hospitales de referencia se ha cortado la donación pública y se sigue recogiendo para privada, y en el otro hospital, que es el gran hospital, que es el Hospital La Paz,
me consta que se sigue haciendo las dos posibilidades, la recogida pública y privada. Y a nosotros hay buena conexión con las matronas de atención primaria y a nosotros nos han pedido que el consentimiento informado de la donación pública es complejo, es un folio por las dos caras, y nos han pedido que sigamos informando a las mamás y dándoles el consentimiento informado. Y de momento lo seguimos repartiendo, o sea que ahí me imagino que la situación, como vemos, es un poquito desigual dependiendo del ámbito en el que nos encontramos. Hay más preguntas, se está animando esto, qué bien. Pues hay una mamá que pregunta, una compañera que pregunta, una madre lactante que tiene COVID-19, IgM, ¿debería usar cubreboca, mascarilla para dar de lactar a su recién nacido y cuánto tiempo? Sí, la recomendación es en madres positivas con infección activa, que pues sería este caso con IgMs positivas, se puede dar lactancia materna directa con mascarilla, siendo muy diligentes con el tema de la higiene, ¿vale? El lavado de manos, una higiene muy estricta, y sí, no habría ningún problema en que diera lactancia materna directa. Vale. ¿Algo más a añadir, Viviana o Beatriz? No, lo mismo, no. Sí. Lo mismo, vale. Teníamos una pregunta de Natalia Cobo que nos decía, me gustaría saber si en vuestro hospital está disponible el óxido nitroso y si la respuesta es sí, si se ha vuelto a utilizar actualmente, es que lo hemos perdido en mi hospital. No sé si... Nosotros no tenemos óxido nitroso, y no sé si alguien a lo mejor a través del chat puede informarnos de si lo suyo se usaba, si se siguen utilizando. Yo en Toledo no disponemos de ello. En el Hospital Infanta Sofía de Madrid sí que disponen de óxido nitroso, y en la primera ola se dejó de utilizar. Y en la segunda ola tampoco se ha utilizado, y ahora que está la situación un poquito más normalizada, en principio no lo ofrecen, pero sí que he tenido algún caso de alguna mamá que quería parir sin epidural y a última hora, ya llegando al final de la dilatación, solicitaba alguna ayuda porque bueno, pues tenía dificultades para el control del dolor. Y de forma excepcional pues lo han valorado y sí que se lo han administrado. O sea que yo creo que es un recurso que de primera se ha retirado, pero que poco a poco va volviendo en función de la valoración que se haga en cada caso. No sé, Natalia, si te hemos contestado, si necesitas algo más, pásanoslo por el chat. Y sí, te hemos contestado. Yo quería... Sí, dime. Vale. Quería hacer una puntualización porque no tenía conectividad a ese momento con el tema de los abortos espontáneos y los partos prematuros, que sí que se ha visto, bueno, sí que se asocia el COVID, se asocia a la prematuridad, ya lo dice la SEO, que como un 10,5% de partos pretérmino por debajo de las 34 semanas, y en los estudios a nivel internacional hablan de una tasa mayor, de 23%. Pero fijaos, en mi hospital hubo, esto lo digo como apunte así informativo, como algo que se pretende investigar, y es que hubo en la primera ola, nosotros teníamos una baja, en Toledo había una alta incidencia, igual que en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, no hacíamos PCRs, las primeras semanas no hacíamos sistemáticas a toda mujer embarazada que llegaba de parto, y sí hubo una racha de 2-3 semanas con varios fetos varias muertes intraútero. Y entonces se ha empezado, bueno, en la anatomía patológica es algo que se tenía en cuenta. No sabemos si ha sido causal
porque ya te digo que no teníamos PCRs en las madres, pero sí hubo, y fue bastante llamativo que hubo una racha con nosotros no tenemos una incidencia de muertes intraútero tan alta y en 2-3 semanas tuvimos bastantes casos. Entonces es una posibilidad que sí, y una de las cosas que dicen los estudios y que todavía no hay nada probado, porque ya os digo que la gran mayoría de las embarazadas son asintomáticas en los primeros meses de embarazo, pero las líneas de investigación intentan relacionar complicaciones o consecuencias en los recién nacidos en mujeres que han pasado la enfermedad de manera asintomática en los primeros trimestres de gestación. Sí me parece interesante porque claro, no tenemos todavía muchos datos del impacto a nivel embarazo del COVID. O sea, tenemos los datos, muchos datos o más datos en el entorno parto, en el momento parto, que es cuando las diagnósticas o bien asintomáticas o no, o cuando ingresan en un hospital aquejadas de una neumonía COVID. Pero si no tenemos datos en mujeres asintomáticas, no hay tanto registro. Entonces me parece interesante y creo que se investigará esta línea. No sé si había una pregunta más sobre si consideráis que toda esta maternidad que se está viviendo en estas circunstancias tan especiales, tanto en el embarazo como en el parto y en el puerperio, ¿qué pensáis? ¿Cómo pensáis que va a repercutir o que está repercutiendo en estas mamás, en estos papás y en los bebés? Pues yo creo que sí que va a haber una huella y de hecho yo estoy muy interesada en profundizar en este tema porque creo que sí que va a dejar una huella emocional en las madres, que sobre todo en las mujeres que han dado a luz en los primeros meses, en abril, en marzo, en mayo. Esas mujeres, sí, a mí yo estoy... Me gustaría poder hablar con ellas y preguntarles cómo se han sentido, ¿no? Porque sí que creo que va a haber, no creo que sean secuelas extremadamente traumáticas, porque creo que al final se ha contenido y se ha manejado y no creo que lo hayamos hecho tan mal, sinceramente, pero sí creo que algo de impacto tiene, desde luego. Y también la soledad, a mí es un tema que creo que sí que puede influir mucho, la soledad en el momento del parto. Quería aportar también, nosotras es verdad que trabajamos luego bastante con las puérperas. Hay testimonios realmente trágicos porque claro, hubo tantísima mortalidad en esas primeras semanas que hubo quien en la misma semana que daba luz perdía a un familiar muy cercano y realmente son situaciones tan dispares de alegría por un lado, de tristeza por otro. O sea, hay testimonios bastante desgarradores. Entonces, por supuesto, también creo que va a dejar bastante huella esta vivencia en las puérperas. Y lo que Judith indica, la soledad con la que la están viviendo. O sea, eso, quieras que no, a la larga, pues tendremos que verlo, sí. Viviana, ¿por Argentina? Sí, yo creo que sí, que va a dejar huella. Nosotros que tenemos una población de embarazo adolescente y tenemos una alta natalidad, toda esta parte, a mí más me preocupa también la violencia obstétrica, como lo acentuábamos, la desinformación, el impacto de ir a recibir una atención y que nadie te diga que no tenés más turno y que tenés que volver pero no saber cuándo, el no saber qué esperaba, sobre todo en los primeros meses, como acentuaban las colegas, porque ahora sí ya está un poco más organizado todo, pero en las adolescentes recuerden que es un periodo etario también de muchos cambios emocionales, y por la vivencia que tuve yo con mi sobrina, ella tiene 16 años, y después no la podía llevar al médico, no quería ir otra vez a la institución.
Y fue todo un trabajo arduo, lo digo de la vivencia personal, de tratar de convencerla, de decirle la importancia que era su control, de que tenía que hacerse, de cumplir el calendario de vacunación, de que yo le iba a acompañar. Pero en el caso de mi sobrina me tenía a mí, que soy profesional de la salud y que pude intervenir. Pero en el caso de las que no tienen a otra persona o que los familiares, justo la madre, que suelen ser las referentes de estas adolescentes, estaban enfermas o justamente fueron aisladas, llevadas al hospital por COVID y estaban embarazadas y no sabían a quién acudir. Entonces yo creo que va a tener impacto y es una huella que no creo que se olviden tan fácil, ¿no? Tener quien te acompañe y después sentirse sola, como resaltaban las colegas, es un momento único y que también me gustaría en un futuro profundizar sobre todo cuáles van a ser las secuelas de esto, ¿sí? Porque recuerden que la parte psicológica no es algo que se soluciona, al menos que se realice, que intervenga un profesional, pero para que intervenga un profesional o alguien que contenga, tiene que verbalizar la persona que lo vivenció y pedir ayuda, y no todos lo realizan. Es una temática muy profunda, me parece a mí. Yo comparto con todas vosotras la opinión. La palabra, yo creo que para las embarazadas, para las parturientas y para el puerperio, yo creo que es soledad, y que un poquito como Mercedes nos apuntaba en la introducción de la Weimar, de que si hay un momento en la vida transformador de las personas, las mamás y los papás, es la maternidad, ¿no? La paternidad. Entonces, teniendo una característica social tan importante este proceso vital, el vivirlo en soledad, ¿no? Pues ahora, pues todas las que estamos en la asistencia nos están preguntando, ¿y de verdad que no puedo ir a cenar con mis padres? Pues realmente pues es un tema que no tan acuciante como antes, pero que sigue habiendo restricciones y que sigue pesando mucho la soledad, ¿no? ¿Y qué hago ahora con mi bebé? ¿Cuánta gente lo puede ver? ¿Cuándo lo pueden ver? ¿Cuándo lo pueden enseñar? Entonces yo creo que esto nos da para otra Weimar, ¿no, Mercedes? Sobre el aspecto más psicoemocional de la maternidad en tiempos de COVID. Y yo por mi parte, pues agradeceros muchísimo a las tres ponentes pues vuestra riquísima aportación, ¿no? Y vuestra implicación y trabajo, a Mercedes, por supuesto, la organización. Y yo creo que ya te dejo la palabra, Mercedes, para cerrar. Pues muchísimas gracias, Matilde. Efectivamente es un tema apasionante, un tema que creo que podemos continuar en la línea y en el marco de este proyecto, y por supuesto si consideráis que podemos ampliarlo pues en los próximos meses y utilizar esta plataforma que al final nació un poco con el objetivo de ser un lugar de encuentro, ¿no? Entre profesionales y bueno, pues estas actividades que hacemos, estos seminarios virtuales, las webinars, los cursos que también estamos ofreciendo un curso de atención integral en COVID-19 con el objetivo de humanizar, ¿no? O con el sentido de humanizar la pandemia, que también podéis encontrar toda la información en la página web del proyecto que se ha ido compartiendo. Bueno, pues en los meses que llevamos, que vamos a hacer casi 6 meses, ¿no? Desde que lanzamos la primera actividad de este tipo, pues la verdad es que creo que hemos conseguido el objetivo inicial, ¿no? De que fuera un punto de encuentro, de que fuera un sitio donde se pudiera encontrar información actualizada, noticias, testimonios tanto de profesionales como de pacientes, y bueno, pues queremos continuar en esta línea. Bueno, desgraciadamente nos quedan todavía unos meses, creo que nos quedan bastantes meses por delante, aunque sí que el 2021
llega con esa esperanza de la vacuna y con la esperanza de que, bueno, de que todo esto nos va a hacer más fuerte, pero es verdad que va a haber que seguir trabajando y aprendiendo de esta situación. Sí que animar también a todos los participantes a que, bueno, pues que si están interesados en el tema, si pueden, pues que estén también pendientes. Nosotros enviamos y lanzamos esta información, publicitaremos las siguientes actividades ya para el mes de enero. Con esta vamos a cerrar este ciclo del 2020, pero para el mes de enero pues tenemos en mente hacer alguna webinar sobre la vacuna del COVID, o sobre el tema de la vacunación. También tenemos, estamos preparando alguna que aborda aspectos emocionales, la atención al duelo, el estrés postraumático, todo esto que, bueno, que una vez que vaya pasando pues la crisis que tenemos en este momento, pues evidentemente surgen necesidades que vamos a tener que abordar, y os invito a que incluso nos propongáis, si queréis, si hay temas que os interesan que podamos tratar en este espacio, pues que también podemos buscar la manera de abordarlos y de compartirlos. Solo me queda para cerrar y bueno, cómo no, daros las gracias a las 4 por vuestro tiempo, por compartir vuestra experiencia, por las intervenciones, tanto las presentaciones que habéis hecho como vuestra participación en el debate, por mostrar no solo esa cara profesional, sino también esa cara tan humana que no podemos perder de vista, y de verdad que os lo agradecemos. Yo os lo agradezco personalmente, pero también desde la organización os lo quiero trasladar. Agradecer, como no, a todos los que han participado y que han asistido, por encontrarnos una vez más. Algunos no es la primera vez que asisten a este tipo de actividades, otros tal vez sí. Pues aquí estamos, esperamos poder seguir siendo un punto de encuentro. Quiero agradecer también al equipo del centro universitario que aunque no los vemos, pues también están ahí pendientes de que, bueno, pues de que esto vaya saliendo bien. Entonces es un trabajo de todos y con todos y para todos. Y bueno, pues cerrar deseándolos una feliz Navidad especial, esta Navidad, diferente. Pero os deseo que la viváis también, bueno, pues que sea feliz, y que ese 2021 que nace ya con la esperanza, ¿no?, de encontrar una solución a esta situación, pues ha cargado de muchas cosas buenas, y que nos podamos encontrar no solo de manera virtual, sino que tengamos oportunidades de encuentros también presenciales. Y nada más, que casi si no hago yo otra conferencia. Pero bueno, la verdad es que estoy tan a gusto y de verdad agradecida a todos que bueno, que no quería dejar de decirlo. Así es que, nada, lo dicho, que seguimos en contacto y que volveréis a tener noticias de vivir en tiempos de COVID, y espero que podamos seguir trabajando también después del tiempo de COVID. Así es que nada, gracias a todos y que os cuidéis mucho.